En el año 1937, un hombre llamado Napoleon Hill se embarcó en una misión legendaria. Durante más de 2 décadas, analizó a más de 500 millonarios, gigantes de la industria y titanes del éxito para destilar la esencia de sus logros. ¿Y sabes cuál fue la habilidad suprema, el hilo de oro que conectaba a todos estos constructores de imperios? No fue su coeficiente intelectual, no fue el capital que heredaron, no fue la suerte, ni estar en el lugar correcto en el momento exacto. Fue algo mucho más fundamental y sin embargo invisible para la mayoría: la capacidad de comunicar con un impacto devastador. Y voy a demostrarte algo que quizás te incomode justo en este instante. Mientras escuchas mi voz, en este preciso momento, tu cerebro subconsciente ya está ejecutando miles de cálculos, decidiendo si puede confiar en mí, si mis palabras tienen peso, si merezco tu atención. En menos de 7 segundos, ya has forjado una opinión sobre mí que podría ser casi indeleble. Esto no es una suposición, es neurociencia pura y dura. Hace unas semanas recibí un mensaje que encendió una llama de indignación en mí. Un hombre llamado Javier me escribió: he perdido un ascenso que, por derecho, era mío. Tenía más experiencia, un conocimiento técnico superior. Mis resultados eran impecables, pero la persona que se llevó el puesto poseía algo que a mí me faltaba. En la presentación final, su manera de hablar simplemente me aniquiló, me dejó en la sombra. Javier descubrió una de las verdades más brutales del mundo moderno. Tu potencial de riqueza no está limitado por lo que sabes, sino por tu habilidad para transmitir lo que sabes. Ahora, quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades se han evaporado ante tus ojos? No por falta de competencia, sino porque no supiste comunicar esa competencia con convicción. ¿Cuántos negocios, cuántas relaciones, cuántas ideas geniales se han escurrido entre tus dedos porque tu mensaje no resonó, no impactó, no conectó? La verdad es esta: en la arena competitiva del siglo XXI, quien no domina el arte de la comunicación poderosa se queda atrás. Es irrelevante lo brillante que seas. En los próximos minutos no solo vas a aprender, vas a internalizar 7 principios psicológicos que trazan la línea divisoria entre quienes simplemente hablan y quienes influyen, persuaden y construyen fortunas. Desde el primer principio, el poder oculto de tu voz, hasta el 7º, cómo dejar un residuo emocional que atrae el éxito. Vamos a desglosar este código, y cuando lleguemos al 5º principio, el código neurológico, descubrirás cómo puedes literalmente hacer que las personas se vuelvan adictas a escucharte. No es magia, es ciencia aplicada al poder personal. Así que antes de sumergirnos, quiero que hagas una pausa y pienses en una única situación, profesional o personal, donde sentiste que tus palabras no tuvieron el peso que merecían. ¿Qué crees que falló? Quiero que lo compartas en una sola frase en los comentarios. Escribe: mi momento fue, y descríbelo. Leeré cada uno de ellos, porque hoy empezamos a cambiar esa historia. Principio número 1. Tu voz impacta tu carrera más que tu currículum. Vivimos obsesionados con títulos, certificados y experiencia. Pero un estudio de la Universidad de Harvard reveló algo que dinamita esa creencia. En apenas 380 milisegundos, menos de lo que dura un parpadeo, la gente a tu alrededor ya ha tomado una decisión subconsciente sobre si contratarte, invertir en tu idea o hacer negocios contigo. Y esa decisión se basa, en gran medida, en la tonalidad, el ritmo y la seguridad de tu voz. Descubrí esto de la manera más dura. Estaba en una reunión crucial con un grupo de inversores de capital riesgo. Sobre el papel, mi propuesta era una obra de arte. Los números eran irrefutables, la estrategia a prueba de balas.
Pero el emprendedor que se llevó la inversión esa tarde tenía un arma que yo no sabía que existía. Una presencia vocal imponente. Hablaba con una calma y una convicción que convertían cada palabra en un decreto. Hacía que lo complejo pareciera simple y lo ambicioso inevitable. Ese día no perdí una inversión. Gané una lección que valía millones. La comunicación no es un don innato reservado para unos pocos afortunados. Es una habilidad y como cualquier habilidad puede ser entrenada y masterizada. Piensa en Warren Buffett. Hoy es uno de los comunicadores más influyentes del planeta, pero a los 21 años su pánico a hablar en público era tan severo que vomitaba antes de cada presentación. ¿Qué cambió? Comprendió que su voz no era solo un medio para transmitir datos, sino su activo más valioso, e invirtió en desarrollarla. Técnica de aplicación inmediata. Haz esto conmigo, ahora mismo, donde sea que estés. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el aire expande tu diafragma. Ahora, sostén ese aire durante 4 segundos. Y finalmente, exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. ¿Lo sientes? Tu voz automáticamente ha ganado profundidad. Se ha vuelto más estable, más resonante. Acabas de usar la neurociencia para anclar tu confianza. Haz esto antes de cualquier llamada o reunión importante. Es el primer paso. Principio. Número 2. Los titanes no hablan para informar. Hablan para moldear la realidad. El comunicador promedio utiliza las palabras para describir el mundo tal como es. El comunicador de élite utiliza las palabras para crear el mundo como debería ser. Y detrás de esto hay una ciencia exacta. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron un fenómeno fascinante llamado acoplamiento neuronal. Cuando logras sincronizar tu patrón de habla con la frecuencia en la que el cerebro humano procesa la información de forma más eficiente, ocurre algo extraordinario. Dejas de ser un orador y te conviertes en un guía. Llevas a tu audiencia a un viaje mental, casi hipnótico. Por eso, algunos líderes pueden mantener a estadios enteros en vilo durante horas, mientras que otros pierden la atención de una sala de juntas en 5 minutos. No es carisma, es neurociencia aplicada. La fórmula para lograr este acoplamiento tiene 3 componentes clave. 1. Variación tonal. Una voz monótona es el equivalente a una señal de "no hay nada importante aquí" para el cerebro. Variar el tono, subir en los momentos de entusiasmo y bajar en los de seriedad, mantiene al cerebro del oyente alerta y comprometido. 2. Pausas estratégicas. El silencio es el lienzo sobre el que pintas tus palabras más importantes. Una pausa, justo antes de una revelación clave, crea una tensión neurológica que obliga al cerebro a prestar máxima atención. 3. Ritmo deliberado. El ritmo de tu habla debe imitar la respiración humana natural. Momentos de rapidez para generar urgencia y momentos de lentitud para inspirar reflexión. Puse esto a prueba en una cumbre para 30 CEOs el mes pasado. Era, sin duda, la audiencia más difícil de mi vida. Personas cuyo tiempo vale miles de dólares, por hora. En lugar de bombardearlos con datos, apliqué este segundo principio. Varié mi velocidad deliberadamente. Aceleré al describir la velocidad del mercado y ralenticé al máximo para revelar la solución. Antes de presentar la cifra de retorno de inversión, hice una pausa de 3 segundos completos. El silencio en la sala era eléctrico. El resultado fue surrealista. Por primera vez en mi carrera, nadie miró su teléfono durante 45 minutos. Al final, un CEO se me acercó y dijo: "No sé cómo lo haces, pero cuando hablas, creas un campo magnético". Ese magnetismo no era un don, era el conocimiento científico del segundo principio, aplicado con precisión. Principio:
Número 3. El mayor error de la gente brillante es confundir complejidad con inteligencia. Este es, quizás, el principio que más potencial está saboteando en el mundo profesional. Creemos que para parecer inteligentes debemos usar un vocabulario complejo, jerga técnica y estructuras de frases enrevesadas. Es exactamente lo contrario. Steve Jobs no solo vendió productos, vendió sueños. Y si analizas sus legendarias presentaciones, las que generaron billones de dólares en valor, verás que consistentemente usaba un lenguaje que un niño de 12 años podría entender. ¿Por qué? Porque Jobs comprendía una ley fundamental de la cognición humana. La complejidad genera fricción y distancia. La simplicidad genera claridad y conexión. Aprendí esto de la peor manera posible. En mis inicios, en una reunión con un grupo de empresarios de la vieja escuela, pasé 25 minutos desplegando mi brillantez. Hablé de optimización de la conversión a través de analíticas conductuales integradas con Machine Learning predictivo. Utilicé cada término técnico que conocía, tratando desesperadamente de impresionarlos. El resultado, silencio. Miradas vacías. Perdí el negocio. Una semana después, misma situación, cliente similar. Esta vez, apliqué el tercer principio. Los miré a los ojos y dije, voy a hacer que más gente les compre y les mostraré exactamente cuántos, por qué y cuánto dinero nuevo va a entrar en su banco cada mes. Cerré el trato en esa misma reunión. ¿La diferencia? En la primera intenté impresionar con mi ego. En la segunda, conecté a través de su necesidad. Richard Branson ha construido un imperio multimillonario hablando como si estuviera en un bar con amigos. Warren Buffett explica conceptos de inversión sofisticadísimos usando analogías sobre hamburguesas y castillos. Ellos no son simples. Han alcanzado la maestría. Y la maestría es la habilidad de destilar lo complejo hasta su esencia más pura y simple. Ejercicio práctico. La próxima vez que tengas que explicar algo importante, pregúntate, ¿cómo le explicaría esto a un niño de 10 años, pero sin tratarlo como si fuera tonto? Cuando encuentres esa explicación, habrás encontrado el lenguaje universal que conquista cualquier mente. Principio. Número 4. Toda comunicación millonaria sigue una estructura oculta. No es una coincidencia. Los discursos, las presentaciones y las negociaciones que cambian el juego siguen una fórmula matemática, una arquitectura invisible que guía al oyente desde la duda hasta la convicción. Yo la llamo la tríada sagrada. 1. Introducción. El gancho. Tu único objetivo aquí es despertar una curiosidad irresistible. No presentes tu tema, presenta un problema, un misterio, una contradicción que la mente del oyente necesite resolver. 2. Contenido. El valor. Aquí es donde entregas la solución, pero no como una lista de datos, sino como un viaje de descubrimiento. Entregas valor real, tangible y aplicable. 3. Conclusión. La acción. El final no es para resumir, es para inspirar una acción inmediata. Tienes que dejar claro cuál es el siguiente paso. El 95% de las personas rompe esta secuencia. Empiezan con el contenido, se olvidan del gancho y terminan con un resumen débil. Por eso sus palabras se desvanecen. El ejemplo maestro es Elon Musk cuando presentó el primer Tesla Roadster. No empezó hablando de la capacidad de la batería o la aceleración. Empezó pintando una visión épica de un futuro sin dependencia del petróleo, un futuro para la humanidad. Esa fue la introducción. Después mostró cómo el Tesla era la pieza clave, el vehículo literal para alcanzar esa visión. Ese fue el contenido. Y terminó con una llamada emocional a ser parte de esa revolución. Esa fue la conclusión. Pura estructura magnética. Dentro de esta tríada existe la regla neurológica del 3. Nuestro
cerebro está cableado evolutivamente para procesar información en grupos de 3. Es más fácil de recordar, más rítmico y más persuasivo. Por eso, sangre, sudor y lágrimas es más poderoso que sangre y sudor. Por eso, bueno, bonito y barato funciona. Usa esta regla. Presenta tus beneficios en grupos de 3. Tus argumentos en grupos de 3. No es un truco, es alinearse con cómo funciona el cerebro humano. Principio. Número 5. El código neurológico que hace que la gente se vicie en escucharte. Ahora llegamos al momento que te prometí. Esto no es una exageración, es neurociencia que puede alterar para siempre la forma en que el mundo te percibe. Investigadores de la Universidad de Stanford, de nuevo, hicieron un descubrimiento revolucionario. Nuestro cerebro tiene una frecuencia de resonancia específica para procesar información auditiva. Cuando logras que tu comunicación vibre en esa frecuencia, sucede algo que roza la brujería. El cerebro de tu oyente comienza a liberar dopamina. Sí, el mismo neurotransmisor responsable de la adicción a las redes sociales, al juego, a las drogas. La persona, a un nivel químico, siente una recompensa al escucharte. Se vuelve adicta a tu mensaje. Este código neurológico tiene 3 elementos científicos que debes dominar. 1. Pausas de tensión neurológica. Como mencionamos antes, la pausa es clave. Pero aquí vamos un paso más allá. Cuando haces una pausa en el momento exacto, justo en medio de una idea importante, el cerebro entra en un estado de anticipación máxima. Se pregunta ¿qué viene ahora? Y en esa anticipación libera una microdosis de dopamina. La persona queda enganchada, esperando la resolución. 2. Ritmo biológico. Todos los seres humanos comparten un patrón de respiración inconsciente cuando están en un estado de relajación y receptividad. Cuando tu cadencia de habla imita sutilmente este ritmo, frases más largas seguidas de pausas cortas como una inhalación y exhalación, entras en sincronía con el sistema nervioso de tu oyente, lo guías suavemente a un estado de hipnosis conversacional. 3. Entonación musical. Nuestro cerebro primitivo está programado desde hace milenios para prestar atención a las variaciones tonales. Un sonido que sube rápidamente podía significar una oportunidad. Un sonido que baja, un peligro. Tu voz debe ser una sinfonía, no una nota constante. Usa la entonación para subrayar las palabras clave. Sube para inspirar, baja para sentenciar. Puse a prueba este código en una presentación para 50 inversores internacionales el mes pasado. Gente que ha visto las mejores presentaciones del planeta. Decidí aplicar el código con precisión quirúrgica. Controlé cada pausa para que durara exactamente 2.5 segundos en los momentos clave. Ajusté mi ritmo para sincronizarlo con la respiración natural. Varié mi entonación siguiendo los patrones que estudié en maestros como Tony Robbins y el propio Jobs. El resultado fue innegable. 50 personas permanecieron 40 minutos en silencio absoluto, atención total. Al final, un inversor multimillonario se me acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. No puedo explicarlo científicamente, pero tienes un magnetismo casi hipnótico cuando hablas. Hay una presencia en tu voz que es imposible de ignorar. Ese magnetismo hipnótico no era talento, era el código neurológico funcionando con precisión científica. Principio número 6. Gracia bajo fuego. La comunicación en momentos de presión extrema. Cualquiera puede sonar convincente cuando todo va bien. Pero, ¿y cuando la presión es insoportable? Cuando hay millones en juego, cuando tu reputación pende de un hilo, cuando todos los ojos en la sala esperan que te rompas. Es en esos momentos críticos donde el sexto principio separa a los verdaderos maestros de la comunicación, de los que solo conocen técnicas de salón.
Voy a contarte una historia que casi destruye mi empresa, pero que este principio transformó en el mayor punto de inflexión de mi carrera. Era un martes por la mañana cuando recibí una llamada que me heló la sangre. Nuestro cliente más grande, el 60% de nuestra facturación, había descubierto un error crítico en un proyecto. Peor aún, ya habían llamado a sus abogados y amenazaban con una demanda millonaria. Una hora después, estaba en una sala de juntas con 8 ejecutivos furiosos. El CEO gritaba, los directores señalaban, el equipo legal lanzaba amenazas veladas. Era el tipo de situación que aniquila empresas en minutos. Mi antiguo yo habría entrado en pánico, habría hablado rápido, habría ofrecido 1000 excusas, pero apliqué una técnica del sexto principio que aprendí estudiando a negociadores de élite del FBI. Primero, mientras todos gritaban más y más alto, yo, deliberadamente, comencé a hablar más despacio y más bajo. Es una técnica psicológica devastadora. Cuando susurras en medio del caos, la gente se calla para poder oír. Segundo, en lugar de defenderme, hice preguntas estratégicas. Miré al CEO a los ojos y pregunté con calma, ¿qué es exactamente lo que necesitan ver de nuestra parte en las próximas 48 horas para sentirse completamente seguros de nuevo? Cambié el marco de culpa a solución. Tercero, mantuve un tono de voz calmado, casi como si estuviéramos discutiendo el menú del almuerzo, no una crisis que podría costar millones. El resultado fue asombroso. En 20 minutos, la energía de la sala se transformó por completo. Las voces bajaron, los puños sobre la mesa se abrieron, las posturas se relajaron. El mismo CEO que gritaba se acercó para estrechar mi mano. Ahora entiendo por qué apostamos por ustedes, dijo. La crisis se convirtió en una oportunidad. No solo no nos demandaron, sino que ampliaron nuestro contrato. Preparación mental. Cada noche, durante 5 minutos, visualízate en una situación de máxima presión. Imagínate hablando con calma, con control, con poder. Tu cerebro no distingue una visualización vívida de la realidad. Cuando la presión real llegue, para tu mente, será un territorio conocido. Principio número 7. El residuo emocional, tu legado invisible. Llegamos al último principio, el que define tu éxito a largo plazo. La pregunta definitiva. Después de que terminas de hablar, después de que la reunión acaba, después de que cuelgas el teléfono, ¿cómo se sienten las personas? Puedes tener la presentación más pulida, los argumentos más lógicos, los datos más impresionantes del mundo, pero si las personas se van sintiéndose pequeñas, confundidas, intimidadas o manipuladas, has fracasado. La comunicación verdaderamente poderosa deja un residuo emocional positivo y profundo. La gente se va sintiéndote inspirada, comprendida, valorada, optimista. Y las personas que se sienten bien en tu presencia harán lo que sea para volver a sentirlo. Te recomendarán, harán negocios contigo, te abrirán puertas. Durante años intenté imitar a otros comunicadores. Copiaba sus gestos, forzaba un carisma que no era el mío. El resultado eran presentaciones técnicamente correctas, pero emocionalmente estériles, vacías. Todo cambió cuando empecé a ser radicalmente auténtico, hablar con mi propia voz, ser honesto sobre mis fracasos, compartir mi viaje real en lugar de proyectar una falsa perfección. La autenticidad se convirtió en mi mayor ventaja competitiva. Cualquiera puede copiar una estrategia o un producto, pero nadie, absolutamente nadie, puede copiar tu esencia, tu historia, tu forma única de ver el mundo. Los 7 principios que has descubierto hoy no son solo técnicas, son una transformación completa en la forma en que te relacionas con el mundo. Cuando dominas el poder de tu voz con el primer principio, dominas tu presencia. Cuando aplicas la simplicidad del tercer principio,
Te vuelves magnético para las oportunidades. Cuando usas el código neurológico del quinto principio, desarrollas una influencia casi irresistible. Al integrar los 7 principios, algo extraordinario sucede. Dejas de perseguir el éxito. El éxito empieza a perseguirte a ti. Napoleon Hill dedicó su vida a estudiar esto porque conocía una verdad fundamental. La riqueza sostenible no se construye sobre estrategias, se construye sobre relaciones. Y las relaciones duraderas nacen de una comunicación poderosa y auténtica. Ahora tienes los mismos principios que hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison usaron para construir imperios. La pregunta que queda es simple. ¿Qué residuo emocional vas a empezar a dejar en el mundo a partir de hoy? Si estos principios han cambiado tu perspectiva y ya estás visualizando cómo aplicarlos, haz 3 cosas por mí ahora mismo. Dale me gusta a este video para que sepa que este contenido te aportó un valor real. Compártelo con una persona que necesites que escuche este mensaje y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tengo mucho más contenido sobre la mentalidad de los titanes en camino. Recuerda, el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. La verdadera transformación ocurre cuando sales de tu zona de confort y practicas lo que has aprendido. Tu voz es tu activo más poderoso. Úsala con sabiduría, úsala con poder, úsala para construir el futuro que mereces.